Una vez ya tenemos toda la estructura de nuestro backend montada, con el modelo, con el repositorio y con el controller, lo que vamos a hacer ahora es modificar cómo es el acceso a la fuente de persistencia para que no sea simplemente que devuelva un objeto de tipo disco, sino que realice una consulta a una base de datos. En este caso, yo voy a hacer un ejemplo con una base de datos de MySQL y bueno, me he definido aquí en una máquina pues una base de datos que se llama música. ¿Vale? Entonces vamos a ver las tablas que hay aquí. Vemos que tenemos una tabla de discos y pues podemos ver que he añadido 3 discos. ¿Vale? Lo que voy a hacer es conectarme con esta máquina y para ello voy a definir una función, un método de connect que pueda ser utilizado tanto del retrieve como el resto de métodos que yo ponga después. ¿Vale? Este método, como va a ser accesible solo desde el repository, pues lo voy a definir con una visibilidad de private. ¿Vale? ¿Y qué tiene que hacer este connect? Pues este connect tiene que hacer la conexión con el MySQL. ¿Vale? ¿Y qué sintaxis necesitamos? Pues muy fácil, para conectarnos necesitamos una cadena de conexión en donde especificamos con server la máquina que tiene la base de datos, que en mi caso es esta de aquí, el puerto, que por defecto MySQL es 3306, el nombre de la base de datos, que es música, el usuario que se va a conectar a esa base de datos, que en mi caso es este, el password, y yo le he puesto también SSL mode none. Y después tenemos que hacer un new MySQL connection pasándole pues la cadena de conexión que sería esta de aquí, ¿vale? Fijaros que aquí sale un error porque debería de pues, importar este paquete, ¿vale? Entonces, para poder utilizar la conexión desde de MySQL desde Visual Studio, debo de agregar pues ese paquete, ¿no? Y una forma muy fácil de hacerlo es mediante el gestor de paquetes NuGet. El gestor de paquetes NuGet nos permite buscar distintos paquetes y de una forma muy fácil pues ponerlo. Aquí en examinar pondríamos el nombre del paquete, que podría ser MySQL, ¿vale? Y nos buscaría pues estos paquetes. En nuestro caso nos va a interesar este de aquí, ¿vale? Haríamos clic, le daríamos a instalar y nos instalaría el paquete para poderlo utilizar desde nuestra clase, ¿vale? Le daríamos a aceptar y lo tendríamos instalado. Bien, una vez está instalado, pues simplemente aquí el error este ya lo podemos solucionar añadiéndole el import correspondiente, ¿vale? Aquí nos sale este de aquí. Voy a poner este de aquí, MySQL client, con esta línea, pues ya lo reconoce. Y bueno, como esto devuelve un MySQL connection, lo que voy a hacer es quitar esto de aquí, ya no hace falta al agregar esto de ahí. Voy a hacer que devuelva este MySQL connection. ¿Vale? Pues bien, de esta forma ya tenemos la conexión. ¿Y ahora qué es lo que debemos hacer desde el método de retrieve? Pues bueno, desde el método de retrieve lo que voy a hacer es primero realizar la conexión. Esto me va a devolver un objeto MySQL connection. ¿Vale? Con este objeto ya debería crear un comando para ejecutar. ¿Vale? Yo voy a copiar el código, que simplemente pues, sería un MySQL command, que sería pues, un select asterisco from discos. ¿Vale? Este comando pues tendría que ser realizado. ¿Vale? Y ahora con esto vamos a poner un con.open, es decir, tenemos aquí el objeto de conexión y ahora pues abrimos la conexión y utilizamos o aplicamos el comando, que es mediante execute reader. ¿Vale? Este método nos devuelve un objeto de tipo MySQL data reader, que es pues lo que te devuelve el comando, básicamente. ¿Vale? Este MySQL data reader pues lo tenemos que procesar.
¿Cómo lo procesamos? Pues por ejemplo, si res.read, con el método read, nos devuelve una lectura de un registro, ¿vale? En este caso, fijaros que yo tenía pues 3 registros en la base de datos, pero bueno, para comprobar el funcionamiento voy a poner solo este de aquí, ¿vale? Y aquí dentro, cuando ya recupera un registro, lo que podemos hacer es, por ejemplo, mostrarlo por consola con el debug, ¿vale? Podemos decirle que lo que recupera es lo siguiente: el objeto res.get y el tipo de atributo de cada columna. En el caso de la primera columna es el ID, que yo lo he definido en la base de datos como un integer, por tanto pues voy a hacer un get int de la columna 0, esto me devolverá el ID. Y si yo hago un res.get string de la columna 1, pues me devolverá la columna 1, que será esta de aquí, que es un string. Esto vuelve a ser un int y esto vuelve a ser un string. Voy a hacer algo similar aquí, cambiando las columnas 2 y 3. Esto será lo que recupera. Y bueno, realmente, a ver, vale, esto es para que el debug nos salga también por la consola esta aquí. Y lo que voy a hacer aquí es crear un objeto disco con lo que teníamos. Lo voy a poner fuera, ¿vale? De forma que si es null, pues que devuelvan. Disco de los valores que hay aquí, ¿vale? El 0, el 1, el 2 y el 3. Vale, esto es un getString, un getString. Vale, muy bien, pues con eso crearía el objeto disco y lo devolvería. Vale, pues bueno, vamos a probar su ejecución. Fijaros que lo que hago es simplemente pues devolvería el primer registro y ya está. Vale, una vez ha cargado, voy a utilizar el Postman y pues, con la misma llamada, vale, voy a hacer un send y efectivamente me recupera esto de aquí, ¿vale? Esto, pues bueno, ya accede. Lo que voy a hacer aquí es cerrar la conexión, ¿vale? Bueno, pues ahora la cerraré. Esto, como digo, lo que hace es ya accede a una base de datos MySQL, en vez de poner aquí a piñón el objeto, ¿no? Pues voy a hacer un close de la conexión. Vale, pues como digo, ahora ya accedemos a un sistema de persistencia que está en una base de datos en un determinado servidor y con esto podemos ya utilizar una base de datos con el método de connect y pues en este caso he recuperado solo un registro, pero vamos a ver cómo podemos recuperar más.